I am Juliana Perlov. I work for MSD as the International CMC Latin America Lead, and I am also a Líder member en of the Latinoamérica y también IFPMA soy Task Force miembro de Group la for the IFPMA, el ICH-M4Q-R2 grupo representing PESCOR, Interpharma también Brazil. I para will serve as the M4R2 moderator of the representando a today's session. Interpharma This is Brasil. the second session Esta of es the la Latin segunda America sesión ICH webinar de series la on serie advancing de global health seminarios through web de harmonization, ICH the Latin del America ICH Avanzando Journey. la Salud a This través de la webinar is armonización. organized in collaboration with Este FIFARMA, webinario se organiza IFPMA, en AMIFI, colaboración con AEMI, FIFARMA, Interpharma, and IFPMA, Sinusfarma, Anvisa, bringing CAEMI, together regulatory Interpharma y authorities, Sinusfarma, pharma industry y representatives, reúne and experts to autoridades, explore the progress of representantes de la Latin industria America in farmacéutica y international expertos harmonization through para ICH participation. lograr la armonización Today, we will navigate internacional through a the través de la 60-day participación guideline en of el ICH. quality, Hoy the vamos a M4Q, verificar that it's under las review, directrices de explore the calidad main updates and changes and the M4Q, respective explorando los impacts in our cambios region. y los I want impactos to que esto ha thank you tenido all sobre for nuestra joining región. us and for being Quiero part of this agradecerles a todos y important a todas regional and por international acompañarnos y por ser discussion, which parte de is esta highly relevant discusión for the regional e internacional present que and es tan future of relevante health para el presente regulation. y el futuro Before de we la begin, I would like regulación to share a few sanitaria. instructions. Antes de The iniciar, quiero presentation will be compartir made in algunas instrucciones. Portuguese, La presentación va a and you ser can realizada select en your portugués. preferred language by Pueden going to the seleccionar el idioma bottom de su of your screen preferencia and yendo clicking a la in parte the inferior de su interpretation pantalla y box haciendo with a clic globe en el icon. cuadro de This will open the list interpretación, of available el icono de languages, un planeta English, que Portuguese, les va a Spanish, mostrar and you los can idiomas select the disponibles, language portugués, español, inglés, is most y convenient for pueden you. seleccionar el For the idioma de best su audio preferencia. quality, we recommend selecting the Mute Para la mejor Original calidad Audio de audio, option if you choose to listen in a language other than the sugerimos one being used by the silenciar speaker. el audio In case you may have original. any questions about the topic being presented Si tienen today, alguna please pregunta feel sobre free el to tema que submit it estamos through presentando el Q&A día de box hoy, located siéntanse at the libres bottom of de your screen. enviarlas por We will address la them during sesión de this webinar, preguntas y or it will respuestas be que también published encuentran en la after parte the event inferior to de su ensure all pantalla. questions are Las responded. transcripciones The del chat y de presentation and esta sesión de recordings preguntas se will be shared publicarán al via final, email using the así como address you las provided when joining presentaciones this session. al I correo will now electrónico que switch to ustedes Portuguese, and thank you. suministraron al inicio. Ahora vamos a Bem-vindo a cambiar a todos nesse portugués. importante webinar como parte da série de webinars de Hola, ICH na estamos en América la segunda Latina. parte de Hoje iremos webinares de navegar pela ICH en Guia América ICTD, Latina. porção da Hoy vamos a qualidade do navegar por la M4Q, guía que está ICTD em por la revisão, calidad New abordando 4Q quais que são as está en principais revisión, mudanças e abordando impactos para a nossa los região. principales cambios e impactos Nessa para sessão, nuestra iremos región. obter En esta perspectivas sección vamos a tener estratégicas perspectivas sobre as propostas de estratégicas sobre atualização las desse guia, propuestas de cuja actualización de revisão tem esta como guía, objetivo cuya melhorar a revisión tiene eficiência como objetivo regulatória mejorar e la eficacia gerenciamento do ciclo de regulatoria y vida el dos gerenciamiento del produtos. ciclo de vida de los Atualmente, esse guia productos. está em consulta Actualmente esta pública, guía sendo está uma sob grande consulta, oportunidade bajo para consulta ouvirmos a pública. perspectiva da Es una agência, oportunidad para autoridade tener las regulatória, perspectivas de assim la como da agencia, indústria, o entidades setor regulatorias regulado, como de la trazendo industria, el informações sector regulada, relevantes sobre os impactos trayendo positivos informaciones e as relevantes barreiras sobre que los precisam impactos ser positivos y ultrapassadas las para essa barreras que implementação. debemos afrontar para A la nossa agenda de implementación. hoje, La então, agenda a de Ellen hoy está Nogueira, acá. representante da Ellen Anvisa, Nogueira, e a representante Sheila de Inada, Anvisa, y representante Sheila do Inada, que es la IFPMA, através de representante de Interpharma, IFPNA a ambas do través de grupo de Interpharma. trabalho de Las dos especialistas do trabajan con IWG, do ICH, especialistas do y guia M4Q. IWG Elas para trarão uma apresentação ICH. Van a detalhada nos sobre a traer atualização una desse guia presentación e sobre as la implicações actualización de para a esta América guía y las Latina pela implicaciones para la América perspectiva da Latina a indústria e da través de las autoridade perspectivas de regulatória. la industria, de la entidad, Seguiremos depois com autoridad o panel de regulatoria. discussão, com Después vamos a perguntas e tener un panel respostas de e um discusión con diálogo preguntas y respuestas interativo, y un considerando diálogo aspectos em interactivo, relação à considerando estratégia los de aspectos sobre implementação, la a estrategia de capacitação implementación, la necessária e capacitación oportunidades para a necesaria y harmonização. Nesse oportunidades para la painel, teremos a armonización. presença da En este Sheila panel e da vamos a Ellen tener la e também do presencia de Rafael Sheila y Sanches, Ellen y gerente también de geral de Rafael registro de Sánchez, medicamentos da gerente Anvisa. general de Seguindo registro de depois para o medicamentos de encerramento com as medicinas de principais Anvisa. Después mensagens vamos para dessa el cierre sessão con e o chamamento para con que los todos se principales engajem e mensajes de esta colaborem nessa sesión fase de y para consulta que pública todos se do guia. comprometan
para una consulta pública de la guía. Y así entonces vamos a iniciar nuestra presentación. Voy a empezar presentando Sheila Inada. Sheila es gerente ejecutiva del área regulatoria de AstraZeneca Brasil, con gran experiencia en gerenciamiento de subvenciones, desarrollo de estrategias regulatorias y temas relacionados a la póliza. Desde 2019 ha actuado como coordinadora del grupo de trabajo en Interpharma. En 2021, con una sociedad de Interpharma IFPMA, representa el IFPMA en el grupo de trabajo de experts UIWG y también ICH para la guía IFORQ. Ella es especialista para de la parte de salud desde 2014, es farmacéutica con especialización en regulación sanitaria y MBA in Data Insight and Analytics. Es líder de Fortitude, representante de UWG. Entonces, Sheila, Ellen, felicitaciones por el trabajo y por la colaboración para la realización de esta guía, y hoy estoy segura que vamos a tener informaciones muy ricas. Y ahora les paso la palabra. Muchas gracias, Juliana, por la introducción, y voy a compartir mis diapositivas. Por favor, me avisen si estão ¿Pueden aparecendo. avisarme si pueden ver mis diapositivas? Bom, pessoal, Ok, boa muchas tarde. gracias. Você que Muchas tem a apresentação gracias. em Buenas português, tardes. como a Voy a Juliana seguir con mi já presentación en adiantou, para portugués. aqueles que precisarem de tradução, por favor, usem as Como Juliana ferramentas de ya les tradução. dijo, por favor, Estou que aqui, então, necesite la hoje com a traducción, Ellen usen para las compartilhar um pouquinho de como herramientas. tem sido Hoy essa estoy aquí jornada de con L revisão da para guia compartir cómo fue M4Q, la jornada de revisión e de que la Ellen guía e eu fazemos parte do M4Q, la IWG e cual temos hacemos acompanhado parte toda del essa jornada. WG y acompañamos toda la Esses slides jornada. que vão ser usados Estas hoje como base para a diapositivas nossa que vamos a apresentação, eles ver estão no como site do base para ICA. nuestra São presentación están en la slides que foram página de preparados pelo ICH, IWG para fueron suportar preparados por el uma análise IWG para mais soportar un adequada do análisis documento, mucho más do draft de adecuado del guideline. documento del Esses draft slides, eles de têm o guideline. intuito de Estas facilitar diapositivas e tienen explicar alguns su función conceitos es e dar um pouco mais de explicar algunos detalhes das conceptos razões pelas y dar quais o detalles y guia razones por M4Q las está cuales sendo la realizado. guía M4Q está Como todos siendo sabem, então, realizado. o guia Como todos saben, M4QR2, ele atingiu o el status off em maio desse M4QR2 ano e foi liberado para salió consulta en pública. mayo Então, de este os año y países, os liberado para reguladores, consulta além do pública este CH, año. Los estão países disponibilizando miembros o de documento para ICH consulta están pública, em cada disponibilizando este qual, documento para la dentro dos seus consulta ritos e pública, com en seus la cual guidelines dentro de específicos. todos E los aqui guidelines no Brasil, por específicos exemplo, e a gente já hitos, está com por essa ejemplo, en consulta Brasil pública ya aberta pela tenemos Anvisa. esta consulta abierta a De través forma de geral, a gente vai Anvisa. apresentar, De então, forma general, vamos a presentar conversa, uma en introdução esta geral charla aos de hoy una benefícios e introducción objetivos de general, los revisão, o beneficios y design do objetivos, M4Q, uma el comparação diseño entre o de R2 e o R1, M4Q, então o una que mudou comparación dessa entre nova el revisão, la R2 y olhando para frente, R1, o que a gente lo que cambió en antecipa todo de esto, que mudanças, anticipamos de cambios también, e que é com relação à consulta pública, y como todo relacionado a la consulta todos os pública stakeholders, sejam y indústria todos ou los reguladores, podem stakeholders, fornecer como los comentários para o reguladores ICA. pueden hacer comentarios Então, partindo para de el uma ICH. introdução, Entonces, partiendo o de una M4QR1, introducción, ele é el hoje conhecido CTD, ele é o M4QR1 que es conocido estabelece como o formato CTD, que as establece informações el devem formato ser de apresentadas cómo junto aos las reguladores, informaciones sejam deben elas ser de presentadas segurança, a los eficácia e de reguladores, sea a qualidade. través de Aqui o seguridad, nosso foco é eficiencia, qualidade. Então, olhando aqui nessa pirâmide eficacia y conhecida calidad. do Mirando esta M4QR1, pirámide conocida nós en temos el aqui o módulo 1, que endereça questões M4QR1, tenemos el módulo administrativas, 1 o relacionado a las módulo cuestiones 2, que administrativas, engloba tanto a el parte módulo de 2 segurança e que eficácia quanto de qualidade, e o abrange la módulo 3, eficacia que y calidad, da y mesma el forma 3 que de la apresenta misma informações de manera presenta qualidade, informaciones clínicas e não relacionadas a clínicas. calidades clínicas y no Esse clínicas.
Este documento es de 2002, entonces la primera versión de M4Q viene de esta fecha, 2002. Este documento ya está en uso hace más o menos 20 años y pasó una buena, excelente transición aún. Tenemos un documento común como Technical Document. Es muy importante porque vino para estandarizar las perspectivas relacionadas al formato de informaciones, de cómo deben ser entregadas las informaciones a través de eficacia, seguridad y calidad. Entonces, partiendo de un documento en común en relación a los anteriores, cada país tenía un documento específico con todas las informaciones, pero cada uno con su formato y templates específicos de cada país. Entonces, esta transición que el ICH implementó fue muy importante en ese entonces. Desde 2002 para acá, mucha cosa ha cambiado, sea a través de características, tecnologías involucradas a estos productos y también el concepto de calidad que también evolucionó. Entonces, este M4QR2 es considerado como un step 1 para un gran cambio que debe pasar muy pronto, que tiene que ver con la transformación digital, que es cuestiones de regulatoria, que viene pasando muchos cambios. Entonces, el M4QR2 viene para fundamentar este futuro, estructurando de cómo las informaciones pueden ser mejor presentadas en los módulos 2 y 3 del CPD, de una manera que estas informaciones sean muy útiles para herramientas y nuevas tecnologías que van a surgir para estas cuestiones regulatorias. El step 1 empieza con M4QR2. El step 2 viene con la discusión sobre SPQS, que tiene que ver con los datos estructurados de calidad, que es el recién formado MWG16, aprobado ahorita en la reunión de ICH de Madrid, y este será un nuevo grupo de trabajo que va a trabajar con todos estos conceptos de submisión estructuradas de información de calidad. Entonces, no es el M4Q que está haciendo eso, pero un nuevo grupo que va a usar la base que el M4Q está proponiendo en este momento. ¿Y cuáles son los objetivos y beneficios? Entonces, cuando en 2020, yo creo que 2020, cuando se empezó la discusión sobre la revisión de M4Q, entonces tuvimos que levantar cuáles eran los problemas que deberían ser resueltos, porque una revisión de M4Q que debería funcionar en este momento. Y las razones acá fueron definidas por el IWG fueron embasadas en 4 pilares, bases fundamentales. Entonces, el M4, que ya no está asociado con todos los fármacos disponibilizados en el mercado y los que van a venir. Vamos a recordar que es de 2002. Muchas cosas que hay hoy no existían en ese entonces. Entonces, una de las razones de la revisión de esta guía es que categorías farmacéuticas, productos innovadores o otro punto importante de la revisión de la guía M4Q es garantizar que él que tenga las principales informaciones y con calidad, que haya un objeto regulatorio que fundamentan, envasan algo regulatorio. El M4Q debe tener la capacidad de traer con claridad todas las informaciones administradas y gestionadas a lo largo de la vida del producto. Otro punto importante que también fue levantado como oportunidad, como revisión del M4Q, es la revisión de las informaciones de fabricación. ¿Cómo sería posible tornarlas a presentables en un formato mucho más adecuado, de fácil análisis y la gestión de conocimiento del producto? Además de eso, desde 2002, muchos
muchas otras guías de calidad surgieron dentro del ICEAT. Tenemos todas las series, la Q8, 12, 13, otras guías de calidad que seguro fueron publicados después de 2002. Y después con este concepto, a pesar de ya existirem com guias específicas, não eram claras e previstas dentro del M4Q. Então, uma das grandes motivações de revisão foi para garantizar que todos os novos conceitos de qualidade tuvieran case holders adequado dentro del M4Q. Con relación a la parte de desarrollo farmacéutico y el control, la estrategia de control general propuesta, hay dos conceptos que no son nuevos, están previstos en las guías de calidad vigentes, pero no estaban exactamente como en un placeholder con N4Q, con M4Q. Por eso estos conceptos fueron traídos a esa revisión 2, de manera de que en este nuevo formato pasan a ser la espina dorsal para esta revisión regulatoria. Y eso haciendo de una manera bien recompilada esas informaciones tan importantes. Y con esto, otro cambio grande, importante, es volver el módulo 2 de calidad, el gran source de revisión regulatoria, haciendo con que esta revisión sea cada vez más eficiente y efectiva, tanto en lo que se refiere a esa regulatoria o la evaluación por los reguladores, porque el módulo 2, como Ellen les va a explicar más adelante, no es subutilizado. En ese momento se ha discutido mucho cómo hacer y cómo volver ese módulo 2, cómo volverla una sección que eso traiga una aprobación regulatoria. Y con eso, ¿cuáles son los beneficios esperados? Desde el punto de vista de la industria, para una mayor claridad de esas expectativas regulatorias, es que todas las guías de calidad están pasando por una revisión PRI-WG y que de algún modo estén direccionadas adentro de este M4Q. ¿Y cómo podemos optimizar eso? Esa es una expectativa de la industria, que si ese IR2 trae esa claridad y para que esa preparación sea optimizada, y cómo ver ese M4QR2 para el producto y así llegar a la aprobación post-registros. ¿Cómo garantizar que M4Q pueda atender esas expectativas de la industria? Y por otro lado, los reguladores, una de las grandes expectativas es que de hecho esa revisión traiga eficiencia en la evaluación regulatoria y que pueda facilitar esa evaluación con base en riesgos y en la ciencia. Ante los riesgos actuales, sabemos que hoy todo puede ser más complejo con sus particularidades, con el análisis con base en riesgo y ciencia. Eso es muy relevante. Y cómo conducir ese nuevo portafolio y facilitar así las herramientas globales como Reliance. Con esto, el gran beneficio esperado es con relación a los pacientes. Una vez que la industria y reguladores logran tener un patrón de trabajo más eficiente y traiga más agilidad, los que serán beneficiados al final del día serán los pacientes, ya que ellos poseen un acceso más acelerado a los pacientes. Y eso también tiene la tendencia a minimizar el riesgo de supply de medicamentos. ¿Y de qué se trata ese nuevo design de M4QR2?
Y ya intentando construir un paralelo con ese modelo R1 que ya conocemos hoy. Hoy el M4 R1 ya posee un módulo 2 y un módulo 3 de calidad, pero como yo ya mencioné antes, hoy el módulo 2 de calidad es bastante resumido y subutilizado en el sentido de que qué tipo de información de calidad presenta. Ya el módulo 3 es el gran source de información de calidad con fines regulatorios. Ellos han presentado resultados, condiciones propuestas, opciones, informes, y ahí, de ahí en adelante. En ese modelo, lo que está siendo pensado ahora es volverlo como un análisis para esa base regulatoria. Ahí es que van a presentar las propuestas y las condiciones propuestas como están siendo presentadas por las empresas, mientras que el módulo 3 traerá esos datos que subsidian todo lo que está siendo discutido en el módulo 2. Entonces, no necesariamente ese regulador va a necesitar tener acceso al módulo 2 para la revisión. Y así, esa visión general bastante comprensiva está prevista para ser presentada en el módulo 2, así como herramientas de gerenciamiento de vida del producto que también serán presentadas en el módulo 2. Yo no voy a adelantar más porque tenemos muchos gráficos aquí con relación a todas esas características. Y el R2, MQR2, busca eficiencia, efectividad, la visión orientada al paciente y de algún modo, al mismo tiempo, busca una armonía y también la parte de gerenciamiento del ciclo de vida y evaluación. Y en lo posible es evitando redundancias. Va a tener diversos tipos de productos y modalidades. Y él va a facilitar esa futura implementación de herramientas modernas que harán parte de la rutina del área de eventos regulatorios. Aquí solo una visión ilustrativa de lo que se va a presentar de aquí en adelante. Yo voy a hacer un paréntesis ahora. Algunos términos yo voy a mencionarlos en inglés porque son términos que han sido trabajados en IWG y WG y que están en ese gráfico de CM43 y no hay una traducción exacta para el portugués. Entonces, lo ideal en este momento es usar el mismo lenguaje que estamos adoptando. Por eso estamos adoptando esos temas en inglés. Tenemos los términos en el centro de todo, que es el producto, la conducción, la condición propuesta. La colega va a explicar un poco más sobre eso. Yo no me voy a anticipar para no parecer tan repetitiva. Y soportando eso, nosotros tenemos el Development Summary and Justification. Y en el módulo 2 tenemos este Overall Development. Y en esa parte de arriba, esa circunferencia, todo tiene que ver con el módulo 2. Y ese módulo 3 tiene el 2 tiene esos principales elementos. El módulo 3, ustedes van a encontrar esas informaciones más detalladas, como informes y otros informes, otros documentos en esa línea de productos. ¿Qué es lo que encontramos en el módulo 2? ¿Cómo ese módulo 2 y el módulo 3 están estructurados? El módulo 2 consiste en una sección de información general. En ese Core Quality Information tenemos CQI, es ese que el WGTNU ha usado. Aquí en otra sesión nueva de Product Life Cycle Management, es un concepto que viene con el R2 y una sección opcional que va a ser usada en algunas situaciones específicas y el módulo 3 que trae entonces toda esa
esa parte de datos e informes. Aquí, como yo ya comenté, todos esos slides, esos gráficos están en el sitio. Ustedes pueden consultar cuando quieran, cuando necesiten, y así pueden profundizar más en todas esas explicaciones. Pero después vamos a hablar un poco más de esos. Hay otros gráficos que tal vez sean más ilustrativos para ejemplificar qué tipo de información van a esperar en cada una de esas secciones y cómo funcionan esas secciones de manera conjunta. El módulo 2, como ya comenté, son de hecho la base para la revisión. Entonces, cuando vemos todos esos informes, son esas las informaciones que deben ser presentadas con un nivel de detalle y discusión suficiente para que con base en estas informaciones el regulador pueda tomar una decisión regulatoria. Claro que eventualmente, aunque la empresa presente una discusión detallada, siempre hay la posibilidad de recurrir al módulo 3 para que informaciones más específicas puedan ser analizadas y que puedan ser confirmados esos datos. Y de manera conceptual, el módulo 2 debe ser capaz de presentar las informaciones necesarias. Entonces, aquí podemos ver esa información de módulo 2 y 3 bajo dos perspectivas, con la perspectiva del registro inicial, que existe esa expectativa de que esta visión general y comprensión general facilita la evaluación y que ella pueda describir cómo esos productos y procesos fueron evolucionando y produciendo esos análisis con la justificativa con base en ciencia y en el riesgo. Y todas esas informaciones van a contribuir para una evaluación regulatoria con base en riesgo y también con base en la ciencia. Mientras que el repositorio, él puede recompilar todos esos datos, informes y otros documentos que puedan soportar lo que está siendo discutido en el módulo 2, pero van a estar aquí de una manera más con datos presentados en el módulo 3 con fines regulatorios. Ya desde el punto de vista del gerenciamiento del ciclo de vida, esta sección del módulo 2 va a ser muy importante para ese ciclo de vida, porque aquí está el corazón del producto. Entonces, el módulo 2 es lo que entendemos como esas condiciones propuestas y registradas. Entonces, todas estas justificativas, todas estas otras secciones están relacionadas con ese Quality Information. Entonces, ese módulo 2 para fines de gerenciamiento de vida del producto será muy importante. Y ese Core Quality Information es, de hecho, es lo que en ese concepto es todo lo que está aquí en esta sección y que será utilizado. Mientras que el módulo 3 permanezca con esa característica de que puede o no ser actualizada en un post-registro. Eso dependerá del grado y del nivel de cambio que está siendo propuesto. Entonces, el módulo 3 es una sección que no necesariamente deba ser actualizada. Y aquí yo ya paso. Obrigada, Sheila. Então, vou retomar como Gracias, Sheila. Entonces, yo voy a retomar. Yo quería agradecer la oportunidad de hacer esa presentación con una guía. Esos slides ya fueron preparados, como ya lo dijo Sheila, con IWG para que fueran compartidos juntos con la minuta de la guía, pero sabemos que la presentación hace mucho más fácil el entendimiento. Entonces yo voy a seguir aquí hablando, como ya lo dijo Sheila, hablando un poco más sobre esas secciones de esta nueva revisión, esa revisión 2. Primero quiero resaltar, ustedes pueden ver que la versión esta es muy diferente de la versión 1.
Porque una vez que hablamos de R1, estamos hablando de algunas secciones y ya en esa revisión 2 ya vemos una modificación diferente. Y para saber que estamos hablando de esta nueva revisión, entonces quería primero hacer esa aclaración para esas secciones específicas del módulo 2 y del módulo 3. Y en lo que se refiere al módulo 2, está esa sección Well, de the first section is General the general Information. information section. And Esta sesión de introducción con algunas alteraciones del nombre del principio activo con forma farmacéutica, Productos médicos se hay y también la parte de dosis diaria máxima. Estas son las informaciones generales del producto y de hecho son muy similares al R1. Próximo slide. En la sesión 232 se relacionan Overall Development and Overall Control Strategy. Entonces, hablando de Overall Development Strategy, ella tiene el consumo racional de desarrollo con todos los puntos claves para la calidad que necesitamos. En esta sesión tenemos la información do QQP, que es el Quality Profile y el que vamos a hacer en esta primera subsesión y vamos a informar la estrategia global de desarrollo. En esta sesión también tenemos el Overall Control Strategy. Como Sheila comentó, la idea de esta versión R2 no es alterar el contenido, ya que el M4Q de calidad trata realmente del formato y de la organización. Entonces, el contenido vale lo que está en las otras guías. Entonces, Overall Control Strategy no es nuevo, está dentro de las otras guías y por medio de esta sesión vamos a fornecer un sitio dentro del CTD para esta estructura global para garantizar la calidad del producto, además de una compilación del producto sin considerar el significado para garantizar la calidad. Entonces, este design que tenemos acá como parte del QQTP, entonces, y todos los controles para métodos críticos, atributos críticos de los materiales para que podamos llegar a esta calidad. Esta es una sesión nueva comparada al R1 y vemos aquí que podemos entrar en sesiones que van a darnos una visión general del producto para el evaluador. La próxima sesión es una sesión muy importante, como Sheila ya habló, con Core Quality Information, CQI, nos da esta información basada en los riesgos e información de la ciencia para garantizar el registro y facilitar el ciclo de vida. Esta sesión debe incluir todas las informaciones sujetas al ciclo de vida de acuerdo a los requisitos de post-registros de la autoridad para garantizar la calidad del producto. Aquí también es importante es que esta sesión va a contener lo que llamamos de condición aprobada. Si hay una autorización en la condición aprobada, esto va a generar un post-registro. Entonces, un solicitante debe mantener este CQI a lo largo del ciclo de vida para garantizar que la información de la calidad del producto sea actual, se mantenga actual. Entonces, este es un core de la calidad del producto. Todo que registro va a estar en esta sesión acá. Como fue comentado por Sheila, estamos trabajando en otras guías. Hoy, cuando hablamos de o Q12, si la empresa adopta todo esto, esta actividad del ciclo de vida va a seguirlo como está en la guía y van a ser fornecidas en otra sesión, que es la sesión comentada por Sheila
Sheila, que es la 235, que voy a hablar más adelante. O que también tenemos que hacer hincapié acá, aunque la empresa use esta Endos Foundations en su actuación, no va a impactar en la reducción de la información sometida en el registro, porque partiendo del entendimiento que este CQI es la información base, clave, va a tener una misma información para que podamos entender sobre el producto y saber su calidad. Entonces, es para este tema. Esta es una sección muy importante para este formato. Hablando un poquito sobre la sesión de Development, Summary and Justification, ahí debe estar descrito que cómo el producto, sus componentes, si aplicable, y el proceso de fabricación fueron desarrollados, incluyendo las principales escojas de acuerdo al mientras es desarrollado, toda la parte racional, científica, técnica, e incluso el proceso de fabricación, estrategias de control, justificaciones del Q12 y las categorías de reporte cuando el ICH Q12 es aplicado. Y como fue comentado también, como realmente es un contenido que se está presentando racional y justificaciones, es de soporte, pero esto puede alterar o actualizar cuando tenga una actualización post-registro. Las sesiones, una sesión que es nueva, tal vez alguien ya ha leído la guía y observó esta información. Tenemos una sesión que es la 234 IN, que ahí tenemos tópicos como hay una discusión a lo largo de varias partes y vemos que hay una ventaja y acá tenemos unos ejemplos, tenemos agentes, tenemos un principio activo isolado, aislado, equivalencia. Es una sesión más que todo holística y viene con este concepto, considerando que cada vez más tenemos con productos más complejos, productos que tal vez no haya esta división tan lineal, con principio activo, terminado. Entonces, esta sesión viene con esta finalidad, ser una posibilidad para que podamos presentar las justificaciones y datos de una manera más holística. Es distinto de lo que tenemos en área 1, en donde tenemos que escoger dentro de los productos que ya están terminados. Entonces, esto nos va a facilitar mucho. Y, por supuesto, todo el Development Summary and Justification viene para darnos soporte de todo lo que estamos presentando y los datos de soporte son una fuente de datos y estaría ahí dentro del módulo 3. Esta sesión acá es la sesión comentada por Sheila también de Product Life Cycle Management. Esta sesión, la idea de esta sesión es que incluye las ideas del Q12 cuando se presenta el PSM, que es un documento del Q12 o un protocolo para la caracterización post-registro. Va a tener ahí un sitio dentro de esta sesión, destacando también la situación de post-registro. Esta sesión vino exactamente para que no solamente hiciéramos un enfoque en el registro, pero también en el post-registro. Hay una subsesión ahí que va a posibilitar un sumario de la alteración, la justificación del post-registro. Entonces, sería un resumen de la actualización propuesta, toda la historia, todo que viene por detrás, una tabla, una plantilla de las sesiones que fueron revisadas e basadas en esta actualización y alteración post-registro y también la justificación para la actualización propuesta, que puede
ser presentada o aquí o referenciada de una manera cruzada para otras sesiones de 2.34, que es la sesión de soporte y la sesión de CQI, que es la aprobada y la 3.2. Quería dejar esto claro a todos ustedes. Esta nueva versión, la revisión 2, tiene este doble... Tiene estas dos facetas para facilitar el registro y el post-registro. Otra sesión que también es muy importante y es nueva desde el punto de vista de esta revisión es Product Quality Benefit Risk, que es el PQBR. Então, é algo opcional em donde los solicitantes, para contextualizar los riesgos de calidad en relación a los riesgos del paciente, que para que haya beneficios de acuerdo a las guías aceleradas de registro. Hoy, cuando hablamos de los beneficios y riesgos de calidad, son evaluadas por las autoridades, pero vamos a poner esta sesión permitiendo que el solicitante presente los datos mostrando por qué los beneficios se sobreponen al riesgo. Sí, está relacionado a otra sesión, al 2.5 Clinical Overview, y ahí es discutida la cuestión del beneficio y riesgo global. Como yo comenté, como estamos hablando del módulo de la calidad, la intención aquí, pusimos aquí esta subsesión para cubrir y dejar algo donde los solicitantes puedan expor esa discusión para tratar del beneficio y riesgo de calidad. Aquí tenemos un resumen con riesgo racional relacionado al riesgos de calidad para concluir cómo estos beneficios para los pacientes superan los riesgos residuales y también para acceder el impacto a la eficacia del producto. Como estamos hablando de una sesión de beneficio-riesgo para la calidad, no hace parte del escopo de IWG hablar de cómo esta sesión será utilizada, va a ser usada. Sabemos que las autoridades ya tienen datos un poco más concretos, pero otras autoridades no. Finalmente, entonces, el mensaje es, vamos a tener esta oportunidad, este sitio para incluir estos casos que son más críticos. Sabemos de estas vías aceleradas, tal vez fueran algún caso que pudieran ser usados en esta sesión. Próximo, por favor. Y aquí yo voy a finalizar con el módulo 3, explicando un poquito para el repositorio y también todos los métodos detallados y informaciones que dan soporte al módulo 2. También la información del módulo 3 es más que todo el concepto de soporte y puede ser alterado o actualizado para las actualizaciones post-registros. Ahora vamos a explicar un poquito. Hay algunas cosas que cambiaron en la guía. Esta nueva versión introdujo situaciones específicas para materiales y componentes. Cuando vemos el ERI1, en donde hay OS y el OP, en este nuevo formato tenemos varias subsesiones específicas relacionadas a sustancias. Además de las sustancias, tenemos sustancias intermedias, sustancias intermediarias, tenemos los recipientes, el social materials y todo más. Toda la estructura de este nuevo formato va a ser muy modular y esto va a ayudar para que se pueda acomodar la información local para que podamos identificar. Claro, como hablé antes, la alteración con este formato no es del contenido, pero sí del sitio como tal, para facilitar la inserción de los documentos referente a determinada sustancia de una manera más amplia.
manera. Y de la misma manera, el producto ya terminado, ahora con esta nueva versión tenemos, voy a leer en inglés. Tenemos el PM, que es un producto que si usted tiene un kit, para dar un ejemplo, usted tiene una solución que acompaña una jeringa entonces para este kit es lo que llamamos Packed Medicinal Product. Y también tenemos el Pharmaceutical Product of Transformation, producto farmacéutico pós-transformación. Entonces, como Sheila comentó, como aún no fueron definidos los términos en portugués, la idea es mantener los términos en inglés por ahora hasta que definamos, que podamos definir todo eso. En este caso, transformation es un término que vino de la normatividad ISO, que tuvo una transformación, una alteración después de su transformación. Entonces, la solución preparada es este producto after transformation y ahora vamos a tener un local, un sitio para presentar algunas informaciones referentes a ese material. Entonces, también quiero reforzar aquí que al final tenemos unas diapositivas adicionales donde vamos a tener algunos enlaces y algunos de esos van a estar al final de la presentación, a pesar de que no vamos a pasar por ellas, pero van a poder accesarlas a través de este webinar o a través de la página de ICH. Esta presentación está preparada, hicimos apenas una alteración por la parte de los datos de Brasil. Perdón, Sheila, antes de cambiar, se me olvidó de hablar de dos sesiones importantes que son facilities, en donde en esta sesión vamos a abranger nombre y productos terminados, y también el módulo 3 es una sesión muy regional, que sería dependiendo de la autoridad, puede ser con certificación de buenas prácticas o presentación de datos, presentar FGA, ¿qué hace FGA? Que hace una inspección pre-registro. Entonces, esta parte de facilities es un cambio de lo que tenemos en R1. Y otra sesión es Analytical Procedures. Entonces, pensando en la estructura modular y la no redundancia, ¿cuál es la idea acá? En esta sesión va a recopilar todos los procedimientos analíticos, validaciones de métodos, procedimientos analíticos relacionados a la estrategia de control. Entonces, por ejemplo, en el caso de un producto biológico, en donde el método de teoría es usado para el principio activo y también para el terminado, estos métodos van a referenciar a una única sesión. Entonces, entendemos que ahí vamos a ganar, porque no vamos a tener la necesidad de repetir la información, pero sí cruzar para ver dónde está esta información para este método específico. Otra organización que fue muy innovadora desde el punto de vista del R2 es que ahora la mayoría de las subsesiones relacionadas a materiales siguen esta separación, esta división, que es el ODMCS. Entonces, ¿qué es el D? Que es description, identifica los materiales y características llaves. El M de manufacturing, que es de producción, va a detallar todo el proceso de producción. El C de control describe las medidas de control de calidades y sus especificaciones. Y S de storage nos da la función de estabilidad, información del material de empaque y también el plazo de validad, el retest para determinada sustancia. De la misma manera, entonces, que estábamos discutiendo para facilitar el acceso a la información, este modelo también va a ayudarnos a identificar, nos va a ayudar no solamente en la información, pero también cuando necesitemos de determinada información, vamos a poder acceder a esta documentación mucho más fácil.
Entonces, para dar un Obrigada, Sheila. ejemplo, Dando um exemplo rápido, né, do produto un ejemplo acabado, rápido del e producto até terminado acá, ajudando, né, nessa y organização también quem que vai ayudando en nessa la EB, organización, CQI, en el que DSJ va en el e no módulo 3. Então, assim, CQI y en el módulo 3. Entonces, para el producto terminado en el CQI, entonces para a la descripción, você va a presentar la fórmula farmacéutica, las técnicas claves y la descripción también la parte de método racional de desarrollo de formulación y justificación. Y en el módulo 3 para descripción, usted va a presentar los datos adicionales de soporte. Para la parte de manufacturing, para la información, de calidad de información, tenemos la calidad del proceso, los controles, los parámetros críticos. Ya no DSJ, usted va a presentar evaluación y desarrollo del proceso. En el módulo 3 va a presentar los datos de evaluación y desarrollo del proceso y todo lo adicional que hay. La idea acá es que usted evite la redundancia. Las informaciones acá son más complementarias. En la parte de control, en el CQI, usted va a presentar las especificaciones. La parte de DSJ, usted va a presentar un overview, un resumen de las análisis de los lotes y las justificativas. Y también en el módulo 3 va a presentar los datos, el análisis de lotes y los datos que soportan estas justificaciones. Y por fin, en el storage, en el CQI, va a poner la descripción, la parte de condiciones de almacenamiento y todo más. Para el DSJ va a presentar el resumen de los resultados de la estabilidad, justificación del material del empaque propuesto y por fin usted va a presentar los datos de estabilidad que soportan todos los datos, estos datos, las condiciones y resultados. Entonces, para mostrarles que esta organización, yo creo que esta diapositiva es muy buena porque podemos ver el CQI como una condición aprobada, el DSJ como racional, que son las justificaciones que basan todo que fue escogido, todo que fue aprobado y la condición. Y por fin, el módulo 3 va a ser usado para datos adicionales como informes y otras informaciones para soportar las demás. Entonces, no más una redundancia. Otra cosa que es muy importante son muchas alteraciones. Entonces, uno de los puntos que es relevante es que hoy en la sesión, en la revisión R1, tenemos la sesión 3.2R y el 2.3R. Esas sesiones ya no van a existir en esta versión. ¿Y por qué? Todas las informaciones que sean regionales y que deben ser presentadas, serán presentadas en manera de adendos. Por ejemplo, ¿qué intentamos dentro del grupo? Pensamos así, ok, tenemos una información general para todos los países y todas las autoridades, pero claro, queremos reducir. La idea sería que lo ideal sería que un único que fuera sometido globalmente, pero sabemos que tenemos regulaciones regionales que nos llevan a tener un contenido específico para determinadas regiones. Entonces, a pesar de que reconocemos que esto sería lo ideal, en esos casos, cuando hay una información que sea específica para determinado país, se presentaría un adendo. Entonces, para un ejemplo, unos batch records, los dossiers de
lote. Van a ser fornecidos providos en esta sesión 3.2 como un adendo. La sesión 3.2 de PM solamente hablando en módulo 3 de Project Manufacturing y hay la sesión 3 cuando es necesario por las reglamentaciones regionales, ya que se refiere a una información de soporte relacionada al proceso de fabricación. Para resumir entonces, en la información en CQI va a tener la información, el DSJ, en donde será aplicada la información que va a basar todo eso y después las otras informaciones adicionales. Pero como esto no son necesarios, exigidos por todas las autoridades, pero usted va a presentar el back to writing para esta información. Ahora hablando un poco más, yo ya intenté hablar sobre las comparaciones, ya estoy casi terminando mi presentación. Creo que será más rápido. Aquí podemos ver claramente lo que explicamos hasta ahora en relación a la comparación del formato R1 para el R2. El formato R1 teníamos el módulo 2, que eran muchas de las informaciones, era un copy-copy de las informaciones del M3Co. Entonces fue muy interesante la discusión en grupo, porque ahí podemos ver que a pesar de que tenemos el módulo 2, que es un resumen de la calidad, finalmente muchas autoridades para hacer el análisis usaban el módulo 3. Entonces, eran pocas las excepciones que hacían, pero en general la base para la acción regulatoria era basado en el módulo 3. Entonces, con la revisión 2, vamos a pasar a tener el módulo 2, en donde vamos a tener, como hablamos, una información mucho más fuerte, segura, con las estrategias de control global y también toda la otra información, incluyendo las herramientas de gerenciamiento de ciclo de vida, juntamente al módulo 3, que no es una duplicación, pero sí una referencia, siendo que el módulo 3 ya tiene una estructura modular más flexible y como hablamos también tenemos una guía con las normas ISO. Como explicamos, eso realmente es una primera etapa para una sumisión estructurada y para los próximos pasos para que podamos estandarizar todo eso. Yo creo que esta figura realmente refleja muchísimo lo que queremos con la revisión 2 y con el módulo 2, que sea la base, que facilite la evaluación regulatoria por estas divisiones para tener la condición aprobada de una manera mucho más sencilla y para que sea analizado pues post registro y también con los datos de soporte que están en las sesiones de DSJ y el módulo 3. Aquí realmente hay un comparativo que nos explica un poco sobre el formato. Como comentamos, mientras el R1 es más lineal, en el R2 tenemos un abordaje modular. Como vimos, aumentamos los números de materiales, como vimos en las guías, está un poco más organizado, está organizado de una manera más consistente en relación a los componentes. Entonces, para soporte, para la cuestión futura, la era digital, en relación al enfoque, al contenido, tenemos la información hasta viendo el ejemplo del módulo 2 y 3, no hay una distinción muy clara de lo que es el core y la información de soporte. Con el R2 tenemos una claridad en relación a eso que es una condición que va a ser aprobada versus el contenido de soporte. También los principios basados en riesgo. Tenemos el R2 considerando la división, incluso pasando del módulo 2 a ser la base
de análisis regulatórios, la empresa va a tener que hacer esta evaluación de riesgo e incluir en el módulo 2 las informaciones, hacer una discusión racional con este entendimiento, con este riesgo científico. Y yo espero que haya quedado claro en relación a R1. Sabemos que hay mucha información repetitiva, algo fue básicamente un copy-copy, mientras que el R2 esperamos que la duplicación sea mucho menos, justamente por la estructura modular y esta estructura formular, permitiendo la información cruzada siempre que necesario y posible. Aquí también continuamos con algunos aspectos de comparación relacionados a terminología y definiciones. Como comentamos también, intentamos en lo máximo posible usar las terminologías de la guía ISO. Entonces usé Pharmaceutical Product Transformation. Esto es un término usado en la norma ISO. Entonces intentamos usar estos términos para que todos podamos hablar la misma lengua. Sabemos que además de estas cuestiones, sabemos que hay también muchas definiciones, términos usados por las diferentes autoridades y con las normas ISO estamos intentando hacer un único lenguaje. Entonces fue que intentamos hacer aquí, avanzar en este punto. En relación a la submisión y la eficiencia y la evaluación, entendemos que estos elementos monitoreados van a ofrecer una eficiencia en su uso, en la navegación, va a permitir una recuperación de los datos críticos para la evaluación. También, dando un ejemplo, como hablamos aquí, que el objetivo es que CQI esté realmente actualizado. Entonces, estando así, vamos a saber qué la empresa está produciendo en esta sesión. En relación al ciclo de vida, hablamos que la idea fue incluir locales, usar las herramientas del comercio para facilitar el ciclo de vida. Y también por tener estas sesiones específicas para el post-registro en relación a implementación y flexibilidad. Entendemos que esta nueva revisión a través de esta estructura modular va a acomodar, va a poder usar más productos con más flexibilidad. En relación a la compatibilidad digital, sabemos que considerando estas alteraciones, no voy a hablar división de que es CQI, DSJ y módulo 3, esta división va a ser clave. Por eso entendemos que esta revisión fue pensada para ser compatible con la versión del 4.0 del CPD y va a permitir esta navegación que tenemos que puede facilitar y aumentar la eficiencia en la evaluación. Bueno, y hablando un poquito de los próximos pasos. Este webinar estamos realizando en Brasil, pero en otros miembros de ICH están haciendo workshops y webinars para explicar un poquito de este draft y cómo podemos llegar ahí. También pretendemos aquí, como estamos en la etapa de consulta regional, después de finalizar esta etapa, vamos a evaluar, rever los comentarios hasta que tengamos esta enough de la Step 3 y la edición final de la guía por las autoridades. A pesar de no estar en el escopo de la guía, como pudieran ver, yo ya estoy terminando, ¿listo? Entonces, vamos después a pasar para la parte de preguntas y respuestas. Pero aquí es muy importante hacer un énfasis, es que vemos que va a ser un cambio muy grande de la revisión 1 para la 2. Sabemos que es necesario que implementemos esto coordinadamente con las autoridades
para evitar que la industria tenga que preparar el dossier en dos formatos, el antiguo y el nuevo, y esto hasta puede ser un impedimento para que usted implementar en su país, por ejemplo, si no aceptaren la nueva versión. Entonces, esta implementación coordinada va a ser muy importante. Otro punto muy importante y relevante es este periodo de transición. Sabemos que considerando estas alteraciones, necesitamos tanto del punto de vista de las autoridades como de los proveedores, que ellos hagan las adecuaciones para esta nueva versión. Sabemos que vamos a necesitar de una transición adecuada de todos los países para que eso se pueda concretizar y implementar la sumisión de los dossiers de este nuevo formato. Y por último, también estamos hablando del abordaje. Del punto de vista de IWG, es muy importante que las autoridades puedan trabajar para poder implementar el ICPD e implementar el 4.0. No es el objetivo acá, pero abriendo un paréntesis, Anvisa pretende adquirir el ISPD en la versión 3.0, pero hay una situación distinta entre las autoridades aquí. La implementación del CTD 4.0 sería el mundo ideal y a pesar de no estar en el escopo del ICH, porque la implementación del CTD no es obligatoria, no hace parte de este rol obligatorio de datos, pero sabemos que es muy importante que tengamos este formato, tener el STD que va a permitir todas estas alteraciones y vamos a poder ganar mucho usando esta versión R2. Bueno, sabemos que todo eso va a ser muy retador, va a ser retador implementar esta nueva versión, pero también entendemos que este es el camino para el futuro. Realmente si estamos pensando en una regulamentación más moderna, si estamos pensando en beneficios para el paciente, pensando en el punto de vista del dossier es la primera etapa. Entonces, a partir del momento que tengamos una evaluación más eficiente, tanto con el registro y post-registro, quien va a salir ganando será la población que va a poder acceder a la medicina mucho más rápido. Y este es el slide que cambiamos, que está allá en el ICH. Nosotros decimos, aquí mostramos que aquí tenemos el enlace para la consulta que es abierta en Brasil. Aquí está para terminar en 5 de septiembre. Pedimos la prórroga de este plazo porque el IWG, a pesar de estar en la etapa de consulta, entendemos que disponibilizar otros documentos juntamente a la guía va a facilitar el entendimiento y también va a ayudar a calificar la contribución. Entonces, la idea acá hoy do que el grupo y el IWG está trabajando en el mapeo y monitoreo más detallado del R1 versus R2, en donde la información de R1 quedaría en el R2, ya que como comentamos, la estructura es un poco distinta, pero considerando que el R2 es mucho más modulado y hay más flexibilidad, podemos hacer esta comparación, donde el R1 quedaría en el nuevo formato. Y también estamos trabajando en el desarrollo de un dossier modelo, que sería el primer draft del dossier que llamamos de NOC, y este va a ser de un producto sencillo. Entonces, está en base
basado en usted accede a través del internet, a través de una plataforma y usted va a poder navegar entre las sesiones, entender un poco más. O que sería en el CQI, IDSG, y ahí pensamos que eso nos ayudaría a entender mucho mejor, porque tal vez solamente leyendo la guía no quedaría tan claro como realmente si usted da un ejemplo. Entonces pedimos una prórroga de 45 días. La expectativa es que estos documentos sean aprobados por el IWG a lo largo del septiembre, pero la idea que al serem aprovados por el IWG serán disponibilizados en la página de ICH. Sheila, por favor. Nessa página, en este site, nestas páginas de enlaces úteis, temos todos os enlaces que vocês podem ver que estes documentos vão poder estar disponíveis. São itens que queremos disponibilizar, que é o mapeio de el R1, R2 y para el dossiê no, que es un producto sencillo, sintético y mostrar cómo quedaría la navegación entre estas sesiones. Bueno, entonces con eso finalizo la presentación. Como comenté, también hay algunos otros diapositivas adicionales que pueden ser consultadas por el público y espero que esta presentación pudo aclarar el objetivo en relación a la lectura de la guía. Entonces estoy disponible para aclarar dudas y también a disposición para ayudar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ellen y Sheila, por la excelente presentación. Ahora vamos a seguir para el panel de discusión con la presencia de Ellen, Sheila y Rafael. Y en este panel vamos a hablar sobre aspectos en relación a la estrategia de implementación, la capacitación necesaria y oportunidades para armonización. Y me gustaría presentar a los panelistas. Ellen Nogueira, que es de Anvisa Topic Leader. Después ya presentamos Sheila, Julián, yo y Rafael Sánchez, que es gerente de da Anvisa, trabajó con post-registro CNC de Anvisa y antes de eso con documentos de analíticas farmacéuticas. Bienvenidos a todos y voy a empezar con la primera pregunta para Rafael y Ellen. Entonces, este guía involucra un plan muy robusto de guía. ¿Cuáles son los beneficios que Anvisa ve en los procesos de sumisión, revisión y aprobación de un dossiê? Boa tarde, pessoal, ou bom dia. Buenas tardes y buenos días para algunos. Yo voy a empezar y Ellen, si quiere, ella puede complementar. Como ya fue presentado por Ellen y Sheila, esa guía trae un cambio de paradigma bastante relevante con relación al CTD, que es la manera como podemos ver ese módulos 2 y 3. El módulo 2 actualmente tiene una cierta variación sobre cómo las agencias lo analizan. Ellos lo resumen y las agencias lo tratan primero analizando o sencillamente ignorándolo. Y eso puede generar muchas divergencias en la manera como hace el análisis la agencia y también la manera como esas agencias exigen y demandan de las empresas. Una agencia como Anvisa se concentra en el módulo 3, termina haciendo exigencias más específicas, más orientadas para la complejidad del proceso. Mientras que en el primero, en el módulo 2, tal vez las exigencias serían más generales. Entonces, este cambio, como lo dijeron las amigas, está intentando direccionar ese análisis primeramente en el módulo 2, que dejaría de ser un resumen genérico y pasaría a ser algo con mayor especificidad, y ya deja el módulo 3
eu não diria de suporte para não confundir con datos, com no o diría centro de de informação de suporte, soporte mas para com dados no confundir adicionais, con a el serem centro de consultados se necessário. información y de Isso soporte, pero con tende a datos fazer com que a adicionales análise das agências que pudieran seja ser mais consultados. uniforme Y e eso hace provavelmente mais con que las rápida, agencias sean né? más Então, uniformes facilita y más o rápidas, processo de harmonização facilitando como um todo, más ese facilita proceso de a armonización, aplicação de Reliance por facilitando meio la aplicación de do work Reliance sharing, né, de análise conjunta y también entre de as análisis agências, de conjunto entre porque las agencias, especialmente a seção do CQI, porque especialmente que esa nós sesión del mencionamos, né, do Cloud CQI, Quality Information, de facilitaria Quality Information, de se ter uma facilitaría informação básica sobre o que se la está obtención de solicitando ou o que se está información más aprovando do produto, básica sobre algo lo que que se hoje é está bastante informando difícil. sobre ese producto. Para aqueles Y que hoy já, de de eso repente es muy conhecem o difícil. DCHQ12, Aquellos que ele están, trouxe o que ya conceito do conocen el PLC, né, do Product ICHC12, Lifecycle Management Document. E ele tem uma ellos relação ya muito tienen forte una com o relación muy CQI, fuerte que embora não con el seja a mesma CQI, coisa, né, nem todo que aunque no o sea lo produto mismo en de Q12, desenvolvido no en produto ese Q12, vai producto fazer y parte que 12 do que ya escopo fue CDD, desarrollado mas ele haciendo guarda uma parte del relação muito objetivo grande. del Então, ele é uma CTD, ferramenta muito interessante para pero Reliance. Então, eu diria es una que o herramienta guia, tal como muy está sendo interesante proposto, para ele Reliance pretende tornar a análise das y agências tiene la mais intención de uniforme, volver el análisis de mais las agencias más objetiva e uniformes, também más facilitar cognitivas y o también work sharing, facilitar o el Reliance, work facilitar a sharing, harmonização como um todo. Seria isso. facilitando la armonización como un todo. Era Obrigada, eso. Rafael. Ellen, você gostaria de Gracias, complementar Rafael. alguma Erin, ¿te informação? gustaría complementar algo? Não. Então tá bem. Acho que já No. cobriu muitos pontos. Él ya mencionó todos los Então, agora eu vou puntos. fazer uma pergunta para Sheila. Entonces, yo ahora voy a hacer Pela una pregunta perspectiva para Sheila. Por do la setor, perspectiva quais del as principais sector, oportunidades que ¿cuáles você son las enxerga principales em relação a oportunidades esse que guia para a América usted Latina? ve con relación a esa guía para Latinoamérica? Obrigada pela pergunta, Juliana. Bom, eu Bien, acho que essa yo revisão creo traz que esta realmente uma revisión transformação trae grande de realmente paradigma, grande como un mudança, cambio de em paradigma, conceitos e unos grandes terminologias cambios bastante novos. Então, acho que con leva um conceptos y tempo, né? terminologías bastante nuevos. O grupo Y yo creo levou que eso 4 anos toma para chegar mucho tiempo. nesse formato, Para el né, nessa grupo proposta. tomó 4 años Então, llegar é a de se ese esperar formato, de a que esa toda a propuesta. comunidade, todo Entonces se mundo, no primeiro espera que momento, toda la comunidad, sinta todo el dúvidas, mundo, né, en el primer necessite de momento mais tempo para digerir tenga e dudas y entender as necesite razões más pelas tiempo quais para digerir y se tem hasta essa mudança entender tão las grande, né, no razones formato. por las cuales hay esos Pensando na cambios tan América grandes en el Latina, formato. eu Entonces, diria pensando en que é uma Latinoamérica, visão de pero yo impacto do diría que esa es processo para una o mundo, visión na de verdade, é impacto y que oportunidades para é el o caminho mundo, para um futuro. porque es el Então, a gente camino poderia para el continuar usando o futuro. R1, Entonces, poderia, como você ¿podríamos comentou, hoje seguir o R1 usando permite, eso? né, Sí, que ainda podríamos, que ele não pero tenha no sido permitir desenhado para que, aunque categorias no fue de produtos diseñado mais modernas, para as empresas categorías hoje de acomodem, productos más né, modernos, aquelas las informações. empresas hoy Mas o R2 de ele alguna vem manera para acomodan pensar esas essa informaciones, oportunidade de futuro. Não só pero él onde viene con colocar esa as idea de informações, mas futuro, como essas no informações solo en vão dónde poder ser poner esas tratadas, né? informaciones, Sejam pero de también forma cómo tratar esas estruturada, de forma informaciones, ya estruturada, sea de seja usando manera inteligência estructurada, artificial usando e inteligencia por aí vai, né? artificial Então, eu acho que a y de oportunidade ahí en para a adelante. América Entonces yo creo Latina que e para o la, mundo la é como a oportunidad para gente Latinoamérica y para pensa el no mundo formato de es dossiê, cómo que não realmente vai ter pensamos en um ese prazo de vida formato curto, mas que de ele portafolio que no va realmente a seja tener un plazo de sustentável vida más corto, diante de pero tudo que que vai sea vir por aí. sostenible Então, acho que esse é ante um todo lo ponto. que viene por delante. Na América Entonces Latina, a yo gente creo sabe que que tem países que, ese es el né, punto. os reguladores ainda não Sabemos que en são membros do ICH, Latinoamérica então hay essa questão países de en los que los atualização, de reguladores sei aún que no há uma son dúvida miembros del ainda no ICH ar, né? Então, y yo sé que como a esa es gente vai una mover duda o que está en el R2 aire. em ¿Cómo países, vamos por a exemplo, que não são hacer membros con do ICH? el R2 Então, eu en esos convido, né? Eu países que acho aún que no son é miembros del ICH? uma avaliação Entonces importante, de né? ahí yo E a los gente invito, esa convida es una os evaluación reguladores a importante. se Invitamos a los aproximarem da avaliação, reguladores a que né, se dessa proposta acerquen do R2, de ainda esa não sendo evaluación, de membros esa do propuesta de ICH. R2, Talvez aunque no sean ver a forma miembros que del esse dossiê ICH, está sendo pero tal vez pensado e como as entender la informações estão manera sendo como colocadas, todo faça está siendo sentido pensado, essas cómo autoridades están também desarrollando esas aceitarem informaciones para que las o modelo autoridades también R2, né, puedan como um aceptar el futuro, modelo ou pelo R2 como el menos futuro, o por lo avaliar menos que tipo de evaluando ações têm que ser tomadas qué tipo de internamente acciones para que deben esse ser modelos tomadas parecidos com o R2 internamente possam para que ser esos modelos utilizados, parecidos, porque acho que um similares a ponto também R2, tem puedan ser ficado muito claro utilizados, ao longo dessa porque jornada yo da creo que ese discussão do punto quedó muy EWG claro en esa é jornada y es que que
De hecho, el futuro ya está ahí. ¿Y cómo vamos a hacer con que suceda ese futuro adentro de un CTD? Entonces, yo creo que no es un viaje, no es algo innecesario, es algo muy necesario. Entonces, la invitación está ahí para que todos profundicen y entendan cómo usar ese modelo. Obrigada, Sheila. Eu acho que esse é até Gracias, Sheila. Y yo creo que esa incluso es una barrera que necesita ser removida, necesita ser superada en Latinoamérica, pensando que hay países que aún no son miembros del ICH y aún no tienen un formato CTD y están buscando esa armonización. Entonces ahí queda la oportunidad de implementación y aceptación de ese nuevo formato que está aquí en camino. Y ahora pasando la pregunta para Anvisa, Rafael y Ana, reflexionando sobre esas oportunidades de armonización con el objetivo de tener un único portafolio en función, un brochure en función de ese mercado. Anvisa planea revisar sus guías y reglamentos como parte de ese proceso, buscando alineamientos con las guías internacionales. Y también hay una pregunta que ya se hizo aquí, que durante la presentación, si hay la posibilidad de extinguir eso o hay necesidad de documentos adicionales com declarações específicas. Bem, eu vou também. Ellen, se você quiser começar, Ellen, já que eu comecei. Si né? usted quiere Eu começo. empezar, que eu empecé. Bueno, assim, entonces yo empiezo. Primeiro, né, acho que, Primero, acho yo que é creo importante, né, yo creo que es primeiro importante comentar o seguinte, né, a gente está falando agora, primero né, comentar da lo etapa siguiente. do, Estamos hablando ahora consulta regional, dessa né, etapa para os de para consulta guias. A regional parte de para estas internalização, guías, ele pero vai ser entonces la discutido parte numa de etapa internalización posterior, né? va a ser Porque a discutida en una gente, etapa nesse momento, a gente está posterior, tendo porque en contribuições, este então, assim, é momento importante realmente que as contribuições es sejam nesse importante sentido, que né? esas Que está no guia, contribuciones sean en a este sentido. internalização a gente Lo que está en la vai guía, discutir, né? la A gente internalización va a também ser tem uma portaria, discutida. né, que trata da Tenemos aquí un internalização e, de decreto fato, que trata a de gente esa vai precisar realmente fazer adequações, internalización mas, y assim, vamos a é necesitar hacer aquilo, né? A gente adecuaciones, sabe pero que, tendo nosotros esse sabemos QI, a gente realmente que talvez ese não precise mais QI, dividir táticas, tal vez porque no as informações agora vão necesitamos estar no modelo, então é eh, uma coisa que a gente entende definir que tácticas, porque é todo va a assim, estar en el o caminho, modelo, sabe? É a expectativa. porque es Mas, así, assim, ese es el em relação camino, de es la fato, a gente expectativa, mudar pero con realmente os relación requisitos, a, também é uma coisa de que a hecho, gente pode cambiar discutir, esos né? Porque da requisitos mesma también forma es que algo você que ia ter debemos regionais discutir, que porque de la faziam misma isso, manera você como não ia ter tenemos guia. Então, assim, a requisitos ideia aqui é regionales en justamente que a Brasil, gente también comece a receber hay e a esos gente tenha requisitos realmente en esse todas partes. suporte. Entonces, E aí você en el mostra, não, momento esse que adendo aqui é para essa autoridade, e assim, que a gente podemos começa mostrar a realmente a ese, chegar no ese caminho que para, dos acá né, es para esa autoridad y así vamos a llegar al chegar realmente no camino, caminho de convergência, né? Porque a gente a ese sabe que camino de cada, né, convergencia, porque autoridade tem suas sabemos especificidades, que mas, cada de novo, autoridad é tiene um sus caminho que também especificidades, não é pero o foco, né, nuevamente do nosso grupo, ese es el porque camino o que nosso no grupo es el realmente não quer objetivo, trabalhar, mas a gente entende que ele pode no es el facilitar, objetivo né, final. essa Nosotros trabajamos para troca, né, e ao final facilitar das ese contas todo mundo intercambio trabalhar y al realmente na final de convergência, todo, né, que é algo que la idea de es que fato, né, todos podamos todas trabajar as en esas autoridades poderiam ganhar convergencias. bastante, né? E assim, claro, Todos outras podríamos ganar bastantes y segundo, iniciativas, né, que está tendo y también de otras análise iniciativas compartilhada, de né, de análisis perguntas, assim, eu entendo compartidas, que são análisis todas conjuntas. Yo entiendo que de son todas, fato de facilitadores, hecho, né, para a gente trabalhar nesse facilitadores sentido, né? Mas para aí eu que queria deixar isso todos claro, podamos né? trabajar en ese A sentido. Yo expectativa é que quería sim, a gente vá, né, aclarar trabalhando na convergência, eso, mas é algo que a gente que sabe que, la né, iniciativa nesse es trabajar en momento a gente não está convergencia, pero trabalhando sabemos que en ese internalização nisso, momento né? Isso é no fato, estamos por conta trabajando dos en nossos esa CNH, internalización en la mas de Anvisa, fato o caminho a gente pero de entende que hecho seria el esse, né? A partir do momento camino que a gente tem o CQI, entendemos que não sería vai precisar este. mais dividir, né? Desde el Até momento que uma das tenemos coisas que a gente ouviu, né, de muitas CQI, autoridades que hoje algo até que ya também, escuchamos de né, muchas poderiam analisar o autoridades módulo y 2, né? A que gente sabe que a realidade do ya Brasil podríamos precede incluso realmente analizar el acesso, né, módulo enquanto 2, CTD,
en ese formato CTD, pero aunque aquellas que reciben todos que se quejan de módulo 2 con información inconsistente, que no agrega valores para el análisis, pero ese es el camino. Entendemos que todo es para facilitar un entendimiento de calidad. Rafael, se quiser complementar, fica à vontade. Bueno, Rafael, ahora es contigo. ¿Puedes complementar? Bem, eu só ia acrescentar, né? Bueno, yo solo Primeiro, quería um agregar comentário que geral primero sobre un requisitos comentario específicos. general Sim, nós sobre, procuramos bueno, más retirar requisitos específico. de países Nosotros específicos. buscamos Alguns deles, retirar requisitos de como países tem uma específicos y restrição algunos de técnica, ellos, como eles yo ya não comenté, estariam em algunos discussão. Por de ellos exemplo, no o visto de estarían estabilidade en em uma zona discusión climática do Brasil, sobre, por ejemplo, alguns ese requisitos sector de clínicos para a estabilidad, população brasileira, esses são requisitos algunos eventos clínicos específicos para la población brasileña. assim, associados ao Serían que a gente eventos entende como específicos importante para a asociados a lo que população brasileira. entendemos como Outros requisitos importante para la específicos, población como brasileña. Otros eventos específicos formulários como ou ejemplos formulários de informação de específicos como registro, né? O PAT, que é o formularios de Programa de Análise información Técnica de da Empresa, ou o registro, PAT, parecer de esses são, análisis sim, técnico de requisitos la que podem vir a empresa, ser substituídos por pueden venir, pueden algumas llegar a ser ferramentas desse reemplazados novo por CTD. algunas Assim como eles herramientas poderiam ser de substituídos por CTD, algumas así ferramentas do como también Q2. podrían ser Agora, reemplazados é por importante herramientas de fazer R2. um comentário Pero bem es específico importante para o también hacer M4, un né? Para comentario esse bien guia. específico para el A M4. implementação dele, a meu La ver, é muito implementación de esa importante que guía ela seja para mí es muy importante que o mais sea uniforme possível entre os países. lo más Nem uniforme posible antes, entre nem los países, depois. ni Né? antes Então, ni é importante después. para alguns guias Entonces de es ICH, importante até não que existe algunas tanto esse guías problema. Uma de agência implementa antes e ICH outra depois, pues no tengan não há mucho ese maior problema. A problema. gente está falando da Algunas própria agencias lo implementan organização do antes, otros documento. después, pero estamos Né? Não hablando é de la armonización de interessante, esos eu acredito, documentos, entonces no para es uma agência, interesante. nem que Y ela yo faça uma creo implementação muito rápida, que porque ela no vai es começar a interesante que ter la agencia haga una um documento implementación tan um rápida porque va formato a de empezar a documentação tener que não é solicitado por un todos os formato de países, nem que documentación ela que no es faça solicitado muito por todas las depois, né? agencias, Embora ni as que lo haga agências también membros mucho do ICH, después, e obviamente as que não são membros do ICH porque também, para las agencias tenham miembros y para las liberdade que para no son definir a miembros sua data de también implementação, tienen libertad para esse é um guia definir que su eu fecha de particularmente considero implementación. Y importante esa es una guía que yo que a particularmente implementação considero seja importante para que esa implementación pelo menos sea discutida entre as agências, e por na lo medida do menos possível discutida entre las agencias seja y en lo alinhada posible em data de implementação. Porque sea uma agência que alineada implementar muito antes en la fecha de pode, implementación, porque una agencia isso que pode ser implementó considerado mucho um antes requisito país puede ser específico considerado também, e un uma agência que requisito para implementar país depois também. específico y Então, una que implementó esse é mucho um guia, después, lo mais mismo. do que muitos outros, até eu Entonces, considero que é um guia importante de uma yo implementação creo que conjunta. es, yo considero que sea muy importante esa implementación conjunta. Obrigada, Ellen. Bom ponto. Gracias. E uma Gracias, pergunta Rafael, y que eu gracias, com a Ellen. Ellen e com o Rafael, uma La das pregunta va preocupações da para Ellen y implementação para Rafael. do guia atualizado Para la implementación de esa é guía estabelecer termos actualizada para implementação do para, ECTD para el establecimiento de 4.0. premios para Com base implementación nisso, del vocês poderiam ICTD compartilhar conosco o 4.0. plano ou Ustedes podrían status de compartir con implementação do nosotros ECTD por parte da el plan, Anvisa el e estatus endereçando para também uma ese CTD pergunta por colocada aqui parte de no chat, Anvisa. quais os Y yo también desafios otra para as pregunta aquí en el indústrias chat, ¿cuáles nacionais son los para a desafíos para las implementação do industrias guia e nacionales também se está para la previsto, implementación de ese Ellen, guía talvez y si está ajude aqui previsto? com a sua primeira resposta, se há Yo também uma creo que hay un previsão para a link revisão do con guia esa primera 24 respuesta. Si hay también una do previsión CTD. para esa guía 24 del CTD. Eu vou começar aqui, Ellen, para falar do Yo voy a ECTD, empezar, Ellen, voy e a talvez até hablar sobre do guia CTD y 24, tal vez para del você guía completar. 24. Sobre o ECTD, né? A Anvisa está em Sobre el fase de ICTD, contratação, na verdade já que abriu o aún está en processo, fase de já contratación, ya houve inició os el preços, proceso, né? ya hubo, E agora bueno, está em ya fase de salieron los avaliação precios y das ahora está en propostas. fase de Temos evaluación de las algumas propuestas. propostas, então Tenemos algunas propuestas, estamos trabalhando com um prazo estamos de trabajando até con outubro deste plazo ano, 2018, de hasta 2025, octubre desculpe, de outubro de de 2025, 2025 para fechar as propostas e definir para qual é o concluir las vencedor propuestas, cerrar las do propuestas y processo de decidir licitação. cuál es Então, el ganador começa del proceso de uma licitación. conversa com o Entonces yo vencedor do processo empiezo de con una licitação para conversación con el ganador del customização do proceso módulo de 1, é o licitación módulo 1 para do la ICTD. customización O del módulo ICTD 1 é o del módulo específico ICTD do 1, país, onde
onde vêm os documentos con el específicos do módulo país, então específico ele del já é país de se esperar que ele seja y customizado, entonces né? ya E se a espera nossa que sea expectativa, então, é que em customizado 2026 y la a Anvisa expectativa es possa que en el receber 2026 documentos no modelo la ECTD propuesta que como reciba forma ese opcional, né? Ou seja, en documento pode ICTD escolher submeter no formato que se do pueda ICTD. escoger Isso con el formato provavelmente del seria CTD y mais eso para o probablemente segundo sería semestre más do ano de 2026, para el porque segundo vamos ter um semestre del período em año que vamos precisar fazer um 2026, piloto, porque vamos vamos a precisar tener un fazer periodo en testes, que enfim. vamos a necesitar Então, hacer isso pruebas seria mais para o segundo semestre de y eso 2026. sería ya para el A segundo Anvisa semestre de optou por já 2026. contratar a versão Anvisa 4.0. Então, optó por esa esse versión prazo que eu indiquei 4.0 já é para a y este versão plazo 4.0 yo do digo que ya es para ICTD, la versión que tem 4.0 del uma ICTD, vantagem considerável que tiene de una ventaja ter um espaço, considerable comportar melhor metadados de registro. para Tá? Então, poder, con un espacio para seria comportar mais mejor fácil esos qualquer pessoa metadatos. fazer Entonces sería alguma más ferramenta fácil con de esa inteligência versión artificial ou hacer algumas outras usar ferramentas de algunas, análise unas concatenadas. herramientas de Tá? Quanto ao inteligencia Guia 24, artificial que é o o guia da herramientas de Anvisa para o análisis. CTD, Y para con esa guía de é possível que nós Anvisa, façamos algumas mudanças bem es posible pontuais que hagamos algunas, nos próximos algunas meses, mas a alteraciones mudança bien do puntuales en los para próximos adequação para meses, o INE pero 4Q R2 el cambio só del seria guía feita para el depois do R2 STEP solo 4 do se N4P, né? Hoje ele realizaría, está em consulta pública, então a gente ainda nem sabe se porque esse hoy é o texto está en final consulta dele. pública, Vamos no esperar um sabemos si texto ese es final. el E aí a texto Anvisa final, vai vamos a discutir as esperar el texto mudanças, final e y aí, Anvisa va a com base até no que eu discutir falei no comentário anterior, ese cambio, como yo pretendemos ya mencioné en el comentario anterior. sentar com algumas agências Nosotros de pretendemos CNH e talvez sentar algumas con outras algunas agências para agencias tentar de prazo de ICH implementação para intentar un plazo mais de harmonizado, para que não implementación más aconteça de uma agência estar armonizado muito para antes que e uma muito depois. no Então, hoje, suceda de que para una a agencia revisão do Guia esté 24, muy adelante y la como otra ocorreu más agora, ela vai ser atrás. pontual, só no sentido de Sí, talvez ajustar algo nos nossos HMPs, nos nossos en relatórios el anuais, sentido de ou ajustar uma coisa algo bem específica, o algo mas a muy revisão do guia específico para a adoção con esa revisión de dessa la guía versão do R2, do M4Q, ela para só la adopción ocorreria de esa depois versión desse del acordo e R2 depois de solo uma ocurriría después de discussão ese com as tiempo agências y después de una técnica de discusión operação con e las implementação. agencias. É isso, Ellen, se você quiser complementar ou Es adicionar alguma eso. coisa. Sí, Helen, si quieres complementar. Obrigada, Rafael. No, E, está Rafael, bien, você muchas enxerga algum gracias. desafio para as indústrias Rafael, nacionais ¿usted ve neste momento? algunos desafíos para sim. esas industrias nacionales en este momento ICTD? Juliana, de Juliana, ICTD? as indústrias brasileiras, elas Juliana, têm las se industrias adaptado bem brasileñas ao se han CTD adaptado tal como é bien hoje. a un Houve, CTD claro, um período tal de como transição está em hoy. que También hubo algumas un periodo mudanças, de transición en que alguns algunos conceitos cambios, ficaram um pouco não claros, algunos né? Inclusive, a conceptos gente até no estuvieron percebeu muy que claros. Incluso alguns entendimentos pudimos sobre percibir que CTD algunos entendimientos sobre não são CTD harmonizados entre as no indústrias son multinacionais do mundo. armonizados Então, entre por las exemplo, industrias de solução, multinacionales, relatório de desenvolvimento como de por ejemplo solução. Algumas de empresas solución. colocam IP2, outras colocam Algunas IP5. empresas ponen Tem IP2 y otras uma harmonização IP5. em alguns detalhes Entonces no entre hay algumas una indústrias. armonización. En Com a indústria algunos nacional não foi lugares diferente. no Nós tiene. tivemos algumas Nosotros discrepâncias tuvimos pequenas, algunas mas discrepancias não pequeñas, houve pero assim no grande hubo problema com o CTD ningún com problema o grave, R1. un problema grande Com o con R2, ICTD y R1. era Con el a R1, con el mesma R2, dificuldade, não esperamos vamos la usar misma essa palavra, né? Mas o dificultad. mesmo período de Bueno, adequação no usemos com esa as palabra. indústrias multinacionais, Esperamos un mismo porque periodo de adecuación con é las uma mudança grande de industrias paradigmas, multinacionales, porque a ordem mudaria completamente, alguns el conceitos orden como CPI, cambiaría ESG, que não mucho existiam no esos passado, vão conceptos existir, então é uma dificuldade grande, de mas eu ICQY. acredito que não seria Yo muito creo que no diferente de uma sería muy multinacional. diferente de una Talvez industria até um pouco multinacional. mais fácil, porque uma indústria Anvisa, multinacional, para ela Anvisa vai es un precisar lidar poco com más várias fácil agências, porque e aí ella no período necesita de lidiar con implementação, varias agencias, isso con as el agências periodo podem de ter entendimento implementación. diferentes, enquanto uma Las indústria agencias tienen, manejan especializada tiempos só diferentes brasileira, ela só precisaria lidar com a Anvisa, né? y Então como Anvisa es talvez solo, até seja um pouco mais fácil, mas não vai ser entonces fácil, vai ser con Anvisa es un assim, poco más uma mudança fácil. de paradigma muito Es grande, un cambio então de teria paradigma muy grande, desafios es un consideráveis, né? gran Mas eu acredito que desafío, seja uma questão de desafíos tempo, né? considerables, pero yo creo que eso es solo una cuestión de tiempo. Gracias. E também Otra isso é uma pregunta. oportunidade também Yo creo para que esa es una facilitar oportunidad exportações, para se esse for facilitar do interesse exportaciones si da, eso da es de empresa interés nacional
de la empresa nacional, teniendo ya un formato alineado con las guías, con las directrices Com internacionales. certeza. Sí, de hecho, Exportação para así es. agência, para países, Esa exportación para agencias não só os membros do CH, né, mas outros países no son miembros del seria ICH, facilitado, principalmente porque sobre todo porque a seção CQI, né, a Core Quality Information, esa que é onde sección, eu mencionei, ela pode esa sesión facilitar bastante o CQI Reliance, puede né? Então, facilitar bastante el não só o fato da Reliance. Anvisa No solo el praticar hecho de que Anvisa forma de análise a pueda partir de outra agência, practicar mas esa possivelmente análisis de desde agências otra particulares agencia, pero posible de que las a partir da agencias decisão da Anvisa. puedan practicar Então, eso a partir de la decisión de Anvisa, Reliance, ela de la também aceptación pode, del no Reliance, futuro auxiliar puede nessa futuramente exportação. auxiliar en esa exportación. Obrigada, Rafael. E Sheila, pela perspectiva da indústria, você gostaria de trazer outros elementos ou ¿Usted aspectos le em gustaría traer otros relação elementos y otros às principais aspectos vantagens que esse a las- guia revisado traz con relación a para las essas principales questões ventajas? ultrapassadas? Hay barreras que necesitan ser superadas. Gracias, Juliana. Acho que o que eu vou falar aqui é o que a Yo gente já creo lo apresentou que ao voy a longo da hablar es algo discussão, que ya com presentamos a lo relação a largo de la benefícios e presentación desafios con que se relación a refere. Acho que já beneficios y comentou um pouquinho desafíos y yo aqui creo que nesse ya painel, mas acho comentamos que não é algo redundante, é aquí en importante ese a gente panel, pero reforçar es e importante destacar pontos reforzar que a gente y entende que valem resaltar a puntos que pena entendemos o desafio, que né? Eu valen acho la que, pena de fato, vai sobre ser el uma curva de desafío. aprendizado para toda a Esa será indústria, una curva de né? E não aprendizaje só para os para toda la reguladores, industria mas y existe también aqui, para acho los que benefícios reguladores, muito pero claros, creo que sí existen esperados, né? beneficios Esse muy claros e projeto. esperados Como membro da para este IWG aqui com proyecto. a Como Ellen, acho que miembro a de gente IWG, estoy aquí con consegue hoje olhar Helen. com bastante carinho, Yo creo assim, que logramos e ver não ter hoy dúvidas de que se con essa mucho mudança ela seja cariño um y no impacto tener ninguna positivo, duda de né, que no ese futuro, óbvio, cambio né? tendrá un Talvez esse texto impacto ainda mude um pouco, mas os conceitos que futuro, estão sendo pero trazidos, los eles são conceptos importantes. Então, acho aquí que mencionados son eu importantes destacaria a questão y dessa yo clareza destacaría desses la segmentos, cuestión. né? Então, de novo, o M4Q e não é sobre Entonces, conteúdo, ele é sobre nuevamente, formato, mas tinha um gap M4Q, entre o M4Q e as M4Q guias no de es qualidade que foram contenido, surgindo, pero né? Então, hay hoje o entre esas guías M4Q de está calidad que replicando sugieren, o que já está el previsto em outras guias de M4Q qualidade, mas está talvez replicando lo que estando ya ali está dentro do previsto en otras escopo, guías de dentro calidad, pero do allí item, da dentro del sessão objetivo, esperada, del eu acho ítem que y de vai la facilitar que as empresas tenham sesión mais clareza do esperada, que está eso sendo va a esperado ayudar pelas con que las autoridades e, empresas consequentemente, puedan tener construam mayor dossiês que claridad estejam mais y alinhados às puedan construir expectativas, né? E daí brochures uma o otimização, né? Você reduz portafolio exigência, você facilita a ya análise. con exigencias Um outro reducidas conceito y importante que exigencias também não é uma do facilitadas, M4Q que está análisis trazendo, mas facilitadas. eu acho que talvez Y yo ele está creo que tal reforçando, vez que é a el questão da análise baseada em risco M4Q e está ciência, né? Então, reforzando assim, esa são cuestión de conceitos que já análisis estão basada super en riesgo y ciencia. Entonces, vigentes, esos mas talvez conceptos o M4Q están lá vigentes, no texto que ele está pero propondo, en el ele coloque texto sempre essa propuesto en el pitada de M4T siempre provocação, pone né? Então, aonde está a esa análise de gotica de risco, qual provocación. que é ¿En o dónde risco está el desse análisis de produto, riesgo? né? Os ¿Cuál es el próprios, riesgo de este as noções producto? overall control Eh, strategy, overall development strategy, overall, eles trazem uma tiene perspectiva de trae risco, né? mucha Então, o que esa que é importante versión para de esse riesgo. produto, né? Então, Entonces, acho que ¿qué es esse caminho importante da para ese análise de risco producto? e Ese baseado em camino ciência para el é cada vez análisis mais de riesgo con importante base en num ciencias es cada vez portfólio que a más gente tem importante produtos cada vez mais en un particulares, portafolio né? en Com el que condições hay productos específicas cada vez e tendo que más ser adaptados particulares ali con condiciones né, pelas específicas características y dele. teniendo que Então, ser acho que adaptados esse é con um sus ponto características. que eu vejo bastante Entonces, ese es valor el e punto eu que acho yo que creo que tiene talvez mucho vai valor reforçar o y uso que tal dessa vez pueda abordagem, reforzar né, el uso daqui para frente. de este E abordaje eu acho que y va a uma facilitar questão el uso de também aquí en que foi adelante. Y yo creo surgindo, acho que que não foi una um sesión también objetivo desde que o princípio, mas surgió acho y que no foi fue ganhando el forma, objetivo desde el comienzo, foi pero a está parte ganando pós-registro, fuerza, né, de es Right esa Site parte de Management, post-registro. né? Acho que o começo foi muito focado Yo no creo que registro. A el gente até teve comienzo um fue pouco de muy resistência. Não, a gente está falando de orientado al registro, registro. né? Tuvimos hasta un Nos poco de primeiros das resistencia, discussões. pero Mas com o tempo al foi comienzo de se las discusiones, discutindo pero después e foi se discutimos concordando de que y é tão llegamos a un importante quanto o acuerdo de registro que é o es tan pós-registro, que importante hoje toma muito tempo dos de lo reguladores, né? que el Então, post-registro es existem tan volumes importante muito como el grandes de registro. pós-registro. Então, Y hay ter uma sessão e ter, de certa volúmenes forma, muy uma grandes de padronização que a post-registro. gente não tinha até Y hay, agora dentro do en CH, cierto modo, pode trazer una uma
estandarización. Hoy tenemos una justificativa única, tenemos templates únicos y ya con eso vamos minimizando la preparación de documentos específicos. Entonces, yo creo que esos son beneficios, pero tal vez Ellen y yo tengamos algunos sesgos porque somos enamoradas de ese proyecto. Pero con relación a los desafíos, yo creo que de la misma manera como los beneficios, los desafíos están ahí conectados. Y sé que existía una gran expectativa de la industria allá en el comienzo del proyecto de que llegáramos a un portafolio único con un único ítem. Y quedó muy claro que el IWG y M4Q no iba a ultrapasar esas barreras locales porque eso no se sobrepone a las legislaciones locales. Y ese punto va a quedar como mensaje y como una devolución del grupo para el CH, pero esa barrera va a tener que ser manejada por las mismas autoridades, como ya mencionó Ellen. Yo creo que son nuevos conceptos que vienen y tal vez futuramente con módulos 2 bastante robustos y estructurados de esa manera, tal vez no tenga sentido hablar de country específico, porque todo estará basado en las características del producto, entonces no tenemos que dictar una regla específica para esos portafolios característicos de cada uno de los productos. Yo creo que esa es una oportunidad que existe. Aún tenemos esa oportunidad de llegar a esse portafolio único. Eso, como hablamos de Reliance en esa mesa de discusión, el Reliance Work Sharing, todas esas herramientas necesitan de esos dossier lo más estandarizado posible para que puedan tener eficiencia, necesitan traer agilidad. Y yo creo que un otro desafío que Rafa mencionó aquí es que Anvisa tenga esa visión con implementación esa implementación simultánea. Cuando podamos hacer todas esas adecuaciones en las herramientas, podemos entender cómo garantizar tener un cronograma equiparado entre las autoridades, porque de lo contrario, el perjuicio de tener que hacer dos formatos, eso es más preocupante. Y yo creo que ese es un reto, es un desafío que está ahí adentro, incluido en el IWG, está incluido en los gráficos. Entonces, eso ya se está transmitiendo para el otro liderazgo del CH, para que futuramente no tengamos ese problema. Pero de un modo general, yo creo que los beneficios superan los desafíos. Yo creo que es una jornada, es una curva de aprendizaje y tendremos que desafiar y aprender juntos. Vemos esa discusión conjunta porque al final somos juntos que vamos a hacer con que todo pueda tener éxito, el éxito esperado, y sirviendo a esos pacientes que tanto necesitan de esos productos, medicamentos, vacunas y buscando proteger y salvar vidas con productos de calidad. ¿Qué mensaje a Anvisa le gustaría dejar para otras agencias o representantes de Latinoamérica? Dessa vez, né? Quer que eu... Deixar com você, Rafael. Te dejo a ti, Rafael. Pouco do que eu já falei, né? Un poco de lo que yo ya mencioné aquí con relación a la implementación. Yo creo que eso es muy importante. Existe un término que en algunas literaturas de esas entidades que hacen investigaciones en las agencias de plazo de las agencias. Não sei como eu traduziria isso. Yo no sé cómo traducir
lo que es el tiempo de haber sido sometido a la primera agencia. Normalmente la agencia europea lleva un tiempo diferente a lo de las otras agencias. Ese es un gran factor para que el producto llegue a los pacientes de Brasil, y yo diría que muy probablemente para los países latinoamericanos. No conozco la cantidad de países, pero yo diría que el submission sería parecido al de Brasil. O sea, las empresas primero se someten al FMA, y en general en Brasil y en otros países latinoamericanos eso sería después. Y eso en parte es una estrategia de la empresa y en parte son requisitos regulatorios específicos. Lo que nosotros tenemos con la revisión de guía STD es el objetivo de reducir al máximo esas regulaciones específicas para poder reducir también ese submission gap. Y eso es importante, al final de todo, para que los productos innovadores puedan llegar lo más rápido posible a los pacientes, por lo menos los pacientes latinoamericanos y en cualquier país que sea. Entonces, claro que tenemos algunos requisitos específicos de los cuales no podemos renunciar. Algunos requisitos para pacientes brasileños, las instrucciones para los pacientes, eso debe estar en portugués, eso no está en discusión, pero hemos trabajado con el intuito de reducir componente que contribuya para ese llamado submission gap. Yo diría que para la implementación de ese guía, eso es muy importante para reducir o para no aumentar, como yo ya mencioné, porque si hay una implementación mucho antes o mucho después en una empresa multinacional que pueda demorar más para someter esos registros en los países que implementaron mucho antes o otros mucho después, y eso finalmente puede contribuir para que el producto llegue muy tarde para los pacientes. Entonces necesitamos trabajar en esa línea, y es importante mencionar que submission gap no es solo una cuestión de la agencia, es una cuestión de estrategia de la empresa, de la cual ya no tenemos mucho que hacer, que ha trabajado en el sentido de reducir cualquier cuota de responsabilidad en ese. Yo creo que esa es una de las guías más importantes, o tal vez la más importante en este sentido, para fortalecer el Reliance y otras medidas que también pueden hacer. Rafael y Juliana, Bueno, sí, Rafael, si me permite, yo creo que un punto que queda muy claro con esas instrucciones es que en general hay tal vez algunos problemas con recursos humanos, y sí, de hecho, esa idea de la guía, eu vejo realmente como um benefício muito grande, né? Porque já que a gente tem uma limitação, yo creo que eso es de un gran beneficio porque ya tenemos una limitación de recursos, necesitamos adoptar todas las medidas que podrían contribuir al final, y al final la organización estar aquí, ver esa, no solo para registros, post-registro, pero también para el otro ciclo de vida. Usted tiene un problema, va a mirar en su lista cuál es el producto aprobado. Entonces, tal vez ese cambio tiene varias facetas, pero varios lados. Pero yo creo que eso vale mucho la pena, porque logramos ganar en eficiencia en el análisis, y dejando de analizar algunos documentos que ya hacen parte de ese módulo 3, que serían datos que realmente no necesitaríamos
podemos revisar, essa avaliação de risco no módulo 2, pero a gente necesitan já esa fez evaluación de isso, então eu acho riesgo que realmente, del módulo 2. né, eu Yo acho creo que que eso até o que realmente, a Sheila falou também se aplica, yo né? A como gente ya lo está dijo trabalhando, Sheila, assim, o nosotros futuro já estamos chegou, as trabajando, ferramentas aí el digitais futuro estão ya aí, está se ahí, a las gente realmente, herramientas ya están ahí. né, acho que não Entonces, si utiliza realmente, ou não explora si todas no essas utilizamos facilidades, a gente vai ficar para trás e todas realmente estas vai facilidades, vamos realmente, né, quedar atrás assim, só vai piorando, né, a parte y todo va a empeorar. de fato Esa parte, dessa de diferença, hecho, né, entre de esa recurso diferencia entre de recursos fato demanda, y né? de hecho Então, só demanda. queria enfatizar isso. Yo Obrigada, solo Helen, quería muito resaltar en esa parte. Sí, de hecho, algo muito importante que el, todos la estamos ganancia en nessa, eficiencia es muy nessa busca. importante E antes da gente y todos passar para o estamos buscando eso. Y encerramento, antes de faltam pasar 7 minutinhos para a gente fechar a la esse clausura, webinar, se vocês tenemos 7 minutos para cerrar perguntasse, Rafael, Ellen, ese Sheila, vocês webinario. gostariam de deixar alguma mensagem ¿Ustedes final quisieran dejar para algún mensaje todos final nós? para todos nosotros? Eu rapidamente, até para, Yo né, primeiro queria rápidamente, agradecer, né, a Sheila faz primeramente quería parte do grupo, uma agradecer, pessoa, Sheila uma hace super parte parceria, del né, com a Sheila, grupo, queria agradecer tengo una essa gran oportunidade. parcería, una gran E alianza assim, con é Sheila. o que a gente colocou, né? Acho que a gente está no momento Y de es como ya consulta regional, dijimos, então acho que é importante, estamos en un momento de né, as consulta empresas regional y yo creo que es olharem a importante organização, que las verificarem se empresas elas, né, o revisen que elas esa acham dessa organización, nova organização verificar e esa principalmente, nueva né, organización, decir apresentar qué sempre os dois, piensan né? de esa Esse é o nueva momento organización realmente da y que gente presenten receber sus as contribuciones. contribuições, Ese es el principalmente de momento empresas que de não são, recibir né, las não fazem contribuciones de parte las de outras empresas associações de que fora, hacen né, de parte empresas multinacionais. Então, essa de otras oportunidade, né, de empresas apresentar essas multinacionales. contribuições, Esas né, como a gente oportunidades de falou, a presentar ideia esas não é aumentar contribuciones, o como requisito, ya e sim, né, mencionamos, la trabalhar idea nessa no es questão aumentar el conteúdo. Então, requisito, né, a gente trabajar en la espera que cuestión realmente contenido, isso tenha pero ficado claro. esperamos E que assim, eso né, debe estar façam edital, claro, se for possível, que as porque contribuições sejam feitas em sería inglês, né, posible que porque elas esas vão ser, contribuciones se vai variar realicen en exatamente, inglés. né, Vamos das a contribuições que direccionar tem para nessa guia, e a gente IWG espera que realmente, y esperamos que realmente né, eles aproveitem essa ellos oportunidade puedan mesmo, de aprovechar esa avaliarem e oportunidad darem suas de contribuições, que elas vão ser evaluar levadas, y né, dar para sus o nosso contribuciones, grupo de trabalho. porque esas llegarán a nuestro cuerpo de trabajo. Ellen. E Gracias, Ellen. assim, Y então, acho que a gente já pode caminhar para o nosso yo creo que ya encerramento. Então, puedo, como discutido e podemos apresentado aqui empezar neste webinar, este novo guia, ele todo lo tem que como discutimos acá en ese webinar. o objetivo trazer Esa nueva benefícios guía para a tiene el elaboração objetivo dos de traer dossiês que serão beneficios submetidos, para la para elaboración de esse gerenciamento los desse portafolios, produto. Para as autoridades sanitárias, o para guia que las também tem autoridades como objetivo sanitarias, trazer esa guía melhorias también para a tiene el revisão objetivo e de traer avaliação mais mejoras para la eficiente, revisión, facilitando a evaluación avaliação baseada em y risco, eficiencia, na ciência, facilitando e também de evaluación con suporte base en para riesgo y en Reliance, o ciencia, work sharing. y como soporte Por para outro lado, a Reliance. gente aprendeu Y aqui con também que el barreiras precisam ser Yorkshire aprendemos removidas para a aquí que implementação barreras desse novo necesitan guia, ser como superadas sistemas, para la implementação implementación de este desse nuevo sistema, a guía, harmonização global sistema, dos armonización guias, global para de las evitar múltiplas guías, para versões de evitar mesmo dossiê múltiples ou atraso versiones no de un registro mismo nos países onde esse portafolio o novo atraso en estrutura el registro ainda de não nuevos estará países en adotada. donde la estructura aún no Com fue base no que foi adoptada. Y con base a apresentado, né, lo e que se discutido dijo, hoje, lo eu que se também, assim presentó como a Ellen y mencionou, eu fue chamo a discutido aquí, todos para como que Ellen mencionó, contribuam para essa yo los consulta pública. convoco a todos a contribuir para esa O link, consulta né, está pública. aqui disponível El link na aquí está apresentação, disponible inclusive, que foi en la compartilhada pela presentación, Ellen incluso que durante o ya fue webinar de hoje. E compartida aqui eu por gostaria de Ellen durante agradecer este muito a webinar de hoy. Sheila, a Y yo Ellen quería pelas agradecer mucho contribuições, a por todo o Sheila, a Ellen, trabalho, a por las participação no painel, presentaciones, e por a el Rafael trabajo, também pela sua participación en el participação panel, nesse a painel, no Rafael por la esclarecimento, né, participación en ese de panel dúvidas. sobre E em las nome dos organizadores, do aclaración de dudas y en IFCN, nombre de los FIFARMA, a organizadores MIF, de KM e FIFARMA, a MIF, Indusfarma, eu gostaria de FIFARMA. agradecer pela Me participação de gustaría todos. agradecer la E a gente participación se de vê todos na y semana que vem, no nos dia vemos la 26 de próxima agosto, na semana, sessão el específica de 26 de boas agosto, en práticas la sección clínicas, que é o específica dia de 16. buenas Tá bom? prácticas Muito clínicas. obrigada e Muchas boa gracias tarde. a todos y tengan una buena tarde.